Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a comentar brevemente cuáles son las diferencias más importantes entre las teorías evolutivas propuestas por Lamarck a principios del siglo XIX y por Charles Darwin un poquito más tarde, en el año 1859, se publica El origen de las especies. En ambas teorías, que son teorías de la evolución de las especies, se propone que hay un proceso de cambio y hay unas especies que originan otras para poder adaptarse al ambiente y resolver mejor los problemas que éste les plantea. Os he hecho una tabla que vamos a comentar aquí. En la columna de la izquierda tenemos el lamarquismo, que es una teoría que aceptamos como incorrecta, y en la parte derecha tenemos el darwinismo, que es la teoría que se acepta como correcta, aunque con algunas matizaciones que vinieron después. Empezamos comentando lo que supone la evolución. Para Lamarck, en el lamarquismo, la evolución supone un aumento en la complejidad de los organismos. Los organismos evolucionan para ser cada vez más complejos. Mientras que en el darwinismo, la evolución lo que supone es que unas especies se extinguen y aparecen otras nuevas, pero no necesariamente tiene que haber un aumento en la complejidad. Además, en el lamarquismo se supone que funciona una cosa que se llama la teoría del uso o desuso. Y esto significa que los órganos que tienen los organismos se van a desarrollar más o menos en función de que se usen más o menos. Esta idea también es incorrecta. El darwinismo, sin embargo, supone que hay una variabilidad biológica, es decir, en una especie concreta de organismos, no todos los organismos, aunque sean de la misma especie, van a ser exactamente iguales, sino que presentan pequeñas variaciones, pequeñas variantes con respecto a distintos caracteres. Además, el mecanismo de la evolución, según Lamarck, es una cosa que se llama la herencia de los caracteres adquiridos. Veis que en el lamarquismo he tachado todas estas cosas porque, como os digo, todas estas cosas las consideramos conceptos erróneos. La herencia de los caracteres adquiridos supone que la aparición de caracteres ventajosos va a venir del esfuerzo que hacen los organismos para poder adaptarse al medio. De tal manera que esos caracteres ventajosos que se adquieren durante la vida del organismo se heredan. Mientras que Darwin propone un mecanismo que es la selección natural. La selección natural consiste en que las variedades de organismos que mejor se adaptan al medio van a sobrevivir preferentemente, van a dejar más descendencia y van a transmitir a sus descendientes esos caracteres ventajosos que tienen. ¿Cuáles son las críticas principales que podemos hacer, que se han hecho a las dos teorías, al lamarquismo y al darwinismo? Pues mirad, en el lamarquismo no tenemos pruebas, no hay pruebas de que las especies cambien de lo más simple a lo más complejo. El proceso de evolución no necesariamente o no siempre consiste en un aumento de complejidad. A veces sí y otras veces no. Además, los caracteres adquiridos a lo largo de la vida por un organismo en sus células somáticas, hoy sabemos que no se heredan, es decir, que la herencia de los caracteres adquiridos es un concepto erróneo. Lo que se heredan son los genes que están contenidos en los gametos. El darwinismo, a pesar de ser la teoría evolutiva que consideramos correcta, también se le han hecho críticas y matizaciones, ¿vale? Una de ellas es que Darwin no fue capaz de explicar el mecanismo hereditario de la variabilidad biológica. En este sentido os comento, desconocía los trabajos en genética hechos por Mendel con los guisantes, ¿vale? El darwinismo aceptamos que es la teoría evolutiva correcta, pero sí que ha tenido después distintos tipos de matizaciones o distintos tipos de teorías que lo han complementado y que lo han ampliado y que lo han matizado. Algunas de esas teorías son la teoría sintética, a la que llamamos también neodarwinismo, el equilibrio puntuado, la simbiogénesis o la teoría neutralista. Os dejo por ahí un vídeo que he hecho hace un par de semanas con el desarrollo histórico del pensamiento evolutivo por si alguien quiere profundizar un poquito más en todas estas cuestiones. Y ya para finalizar el vídeo os voy a comentar. Cuando se habla de lamarquismo y darwinismo, a veces se pone en muchos libros de texto el ejemplo de la evolución de las jirafas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sería la evolución de las jirafas, concretamente la evolución del pescuezo, del cuello largo que tienen las jirafas, según la teoría de Lamarck y según la teoría de Darwin, ¿vale? ¿Cómo evolucionan las jirafas, el cuello largo de las jirafas en el lamarquismo? Pues según la teoría de Lamarck, lo que sucede es que hay ancestros de cuello corto que lo que hacen es estirar el cuello con mucha frecuencia para poder alcanzar las hojas verdes que hay en las ramas altas de los árboles. De esta forma, el cuello se hace más largo debido a un estiramiento prolongado. Como este carácter adquirido
por estiramiento se hereda, según Lamarck, sabemos que no es correcto eso, generaciones después, todas las jirafas tienen el cuello largo. Fijaos en la diferencia con la teoría de Darwin. Las jirafas, según el darwinismo, lo que sucede con ellas es que hay una población ancestral de jirafas en las que algunas, no todas tienen la misma longitud de cuello, algunas tienen el cuello más largo que otras, y lo que sucede es que aquellas que tienen el cuello más largo tienen acceso a la comida de la parte alta de los árboles, van a sobrevivir más y van a tener más posibilidades de dejar descendientes que hereden esa característica de cuello más largo. Y al final, generaciones después, todas las jirafas tienen el cuello largo. ¿Veis las diferencias entre ambas teorías? ¿Sí? Bueno, pues como os digo, os dejo por ahí un vídeo de recopilación de historia del pensamiento evolutivo por si alguien quiere más profundidad en estas cuestiones. Espero que os haya sido un vídeo de utilidad y hasta la próxima.